En el video anterior les contamos por qué decidimos tener una desalinizadora a bordo, analizamos nuestros requerimientos, les mostramos cómo funciona y cómo la implementamos. En este episodio les comentamos cómo se mide la calidad del agua, cómo realizamos el mantenimiento de los filtros y el proceso de hibernación de la desalinizadora antes de dejar el barco en el invierno. El episodio anterior está disponible en la lista de videos técnicos del canal o en el enlace arriba. Cuando navegamos por aguas abiertas es cuando generamos agua con la desalinizadora. En puerto evitamos usarla para no ensuciar los filtros innecesariamente y eventualmente cargamos agua en la marina. La calidad del agua que cargamos en nuestros tanques la medimos con un medidor de pH y salinidad. Tenemos el agua que sacamos del tanque hecha, digamos, con el water maker y luego filtrada con el filtro de carbono además. Y tenemos este aparatito que nos permite hacer varias mediciones. Una es la medición de partes por millón. Veamos, mide partes por millón y mide la temperatura. Pues las partes por millón de sal que tiene el agua depende mucho de la temperatura del agua. En este caso estamos, veamos, estamos teniendo 280 partes por millón a 24,7 grados. Normalmente esto está entre 200 y 300, el valor de partes por millón de sal que tiene el agua. El agua es, recordemos, el agua de mar tiene 25.000 a 35.000 partes por millón de sal y el agua para tomar tiene que ser menor a 500 partes por millón. Así que bueno. Otro valor interesante para medir del agua es el pH, que es la acidez o la alcalinidad del agua. Acá medimos, tiene un pH de 8. Recordemos que el agua es neutra en 7. En 8 es un poquito alcalina. Esta es agua de la marina, que ya es más alcalina. Y bueno, hay que tener cuidado que no tener valores abajo de 7 porque ya son valores ácidos. Quiere decir que hay alguna contaminación bacteriana o algún producto que no es muy saludable para el ser humano. Bueno, hacemos un paneo general del circuito. Pedro. Bueno, digamos, ahí tienen toda la instalación hecho en Sentina. Una de las ventajas es que esta bomba siempre recibe presión positiva y además que no le entra aire, que son dos cosas críticas para un watermaker, que no le entre aire, porque si no enseguida empieza a hacer unos ruidos terribles, parece que se rompe todo, y es precisamente porque le entraron burbujas de aire. La verdad que así no hemos tenido nunca ningún problema. Lo que nos queda ahora es ver cómo se hace el mantenimiento del sistema, que no tiene mucho mantenimiento, y cómo se hace la hibernación, o sea, cuando ahora que lo dejamos al barco en tierra, cómo hacemos para que esto realmente se mantenga correctamente hasta el año siguiente. Bueno, vemos eso. Bueno, vamos a comenzar el proceso de mantenimiento. Primero que nada, fundamental, cerrar la llave de paso de agua salada, digamos, ¿no? Y trabarla. Bien. Paso 2. Yo me ayudo acá con un tarrito de yogur griego, que es riquísimo y muy barato, para que el agua no se nos desparrame por la sentina, porque es agua salada. Y procedemos a sacar el filtro. Cuidando de no tirar mucha agua salada.
Acá está el filtro grueso. Está bastante limpio, ¿eh? Bastante limpio. Este lo limpiamos todas las semanas. Comparado con el otro filtro, el de la heladera, que no lo limpiamos hace 3 meses. Realmente está limpio. Vamos a limpiar este filtro. Bueno, lo lavamos con un poquito de detergente. Este está muy limpio, ¿eh? Realmente tenemos el cuidado de limpiarlo semanalmente. Acá suelen acumularse los sólidos de un lugar que tiene, digamos, mucha arena en suspensión o algas, suelen aparecer acá. Ya les dije, hemos tomado muchas precauciones en hacer agua durante las navegaciones y bueno, esto se mantiene realmente limpio. Listo, vamos a colocarlo. Bueno, colocamos la parte de plástico para abajo para que selle bien y calce el filtro. Apretamos lo suficiente para que no pierda nada más. No hay que apretarlo mucho porque es de plástico. Y secamos la sentina porque eso, los gotas que haya caído es agua salada, hay que mantenerlo limpio. Bueno, con la agua de llave que guardamos siempre a mano, deberíamos remover el filtro. Vamos a sacar el filtro de 5 micrones. Este filtro lo hemos cambiado hace 10 horas de Watermaker, o sea que debería estar limpio. Ahí le mostramos el filtro de las 100 horas que fue bastante. Bueno, veamos cómo está. Está totalmente negro. Totalmente negro. Terrible. Esto se tira, el filtro, y se pone tira. nuevo, ¿no? Y ahora le voy a poner uno nuevo. Voy a lavar el cubículo. Está bastante sucio, ¿no? Esto es agua salada. Estamos en el agua salada, el circuito de agua salada, que estamos filtrando el agua que viene de mar para pasarla por los filtros de osmosis inversa. Está bastante limpio. Sí, está relativamente limpio comparado con el otro. No tiene olor como tenía el otro, ¿no? Tenía olor a pescado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tiene Olor a pescado. Ah, tiene olor a pescado en serio. Qué bárbaro. Lo cambiamos por este es el nuevo, ¿eh? Este es el nuevo que viene en un nylon, ¿eh? Hay que sacárselo y cambiarlo por el nuevo. Aprovechemos que tenemos el circuito del video anterior para ver cómo modificamos la instalación esquemática en este esquema y le agregamos lo necesario para la hibernación. Arrancamos con un cubo o balde en el cual se va a realizar la mezcla de los productos, primero alcalino y después ácido, y luego agregamos una válvula de 3 vías en el circuito de salida del agua salada, de descarte de agua salada, para que no se descarte esa agua que pase por el filtro y vuelva al balde, ¿eh? Esa es una válvula de 3 vías. Otra válvula de 3 vías que en vez de tomar agua salada del mar, va a tomar agua del cubo o balde, ¿eh? Bien, con esto vamos a conseguir una recirculación y tenemos que tener en cuenta que debe estar despresurizado el sistema y se hace con una valvulita que está en los filtros de osmosis inversa. Luego con los 2 botones
del control de flashing y de watermaker vamos a poder realizar el comando de este circuito para hacer la limpieza primero alcalina y luego dejarle un producto ácido para pasar el invierno. Veámoslo. Bueno, vamos a hacer el proceso de limpieza de los filtros de ósmosis inversa. Para eso tiene un balde de 15 litros que vamos a llenar con agua filtrada con el filtro de carbono. Es muy importante eso, que el agua que se use no tenga nada de cloro, que no sea agua de marina. Para eso nosotros dejamos, digamos, dos válvulas ya, para no tener que desconectar las cosas, dejamos dos válvulas. Me parece algo muy cómodo. Ya es la segunda vez que lavo los filtros y realmente es muy práctico. Una de las válvulas toma digamos, la salida del watermaker hacia el mar. En vez de mandarla hacia el mar, la voy a mandar hacia el balde. Y por otro lado, la toma de agua de mar, vamos a ver acá. Y esta manguera esta es la de agua salada, esta que viene del balde. O sea que ahora vamos a tomar agua del balde para hacer recircular el agua continuamente. Entonces, primero vamos a llenar el balde con agua filtrada. Para eso directamente uso el flashing. Ya habíamos hecho flashing previamente para que el agua estuviera bien limpia. Vemos el agua dulce. Esta es agua que pasa ya está pasando por los filtros, así que esta agua va a tener salinidad. Vamos a ver qué salinidad tiene antes de colocarle el detergente. Tiene 330 partes por millón. Listo, paramos el flashing. Paramos el flashing y le vamos a agregar el detergente. Este detergente yo uso fase 1 de Osculati, pero también se puede usar de Schenker, propio de la marca del watermaker. Este dice que sirve para este watermaker Schenker. Le agregamos. En Italia usamos Osculati. Es muy líquido este detergente. Parece agua. Sí, la primera vez pensé que era agua, después me di cuenta que es así. Bueno, y ahora vamos a descomprimir el watermaker. Acá está la válvula de descompresión. Esta es la válvula de descompresión. No, tenemos la luz. Se ve, sí. ¿Se ve? ¿Escuchan? Abrimos la válvula de descompresión. No totalmente porque empieza a salir el agua. Ahora vamos a prender el watermaker. El watermaker va a empezar a tomar agua del balde. Yo para seguridad siempre desconecto el agua que va al tanque, como lo tengo a mano. Y siempre hay un producido de agua, por si acaso.
lo dejamos En el yogur griego. en el yogur griego. Es como cambia el color del sabor del Sí. Pero esto hay que hacerlo durante 20 minutos. Entiendo que también tiene que ver con que tiene aire, ¿no? O sea, si nosotros paramos un poquito, parecieran ser burbujas. Ah, no es por el detergente. O por lo que sacó a limpiar el tanque, ¿no? El circuito. Sí, puede ser. Vamos a dejarlo 20 minutos. Paramos el water maker. Vemos que hay un producido de agua que fue a parar en el tarrito de yogur. Casi lleno. Sí. Veamos qué nos dice. 6.000. Sí, no. Realmente sí, eso es evidentemente o es el detergente o tiene, digamos, una cantidad de ppm importante. Así que es bueno, seguramente eso diluido es muy poco diluido en todo el tanque, ¿no? Pero bueno, es preferible que no tirarlo dentro del tanque de uno, ¿no? Y el agua, que hoy la veíamos turbia, terminó estando totalmente transparente, así que se ve que eran burbujas, ¿verdad? O sea, claro, esta también tiene un ppm alto, seguramente es el detergente, no estamos midiendo la salinidad. ¿Cuánto tiene? 8.000 tiene. Medimos el pH, el producto 1, ahí le voy a hacer hold, tiene un pH de 11, o sea que es alcalino, el primer producto es alcalino para limpiarlo, sobre todo si llegara a tener mal olor o eso, realmente es un producto que permite limpiarlo. Entonces ahora vamos a eliminar este producto, darle un flashing para lavarlo de nuevo y luego cargarlo con el producto ácido. Vamos a hacer eso. Entonces ponemos la llave para tirar, en vez de tirarlo de vuelta al balde lo vamos a tirar directamente afuera. Prendemos. Vemos que el agua se está yendo. Y ahora vamos a darle flashing para lavarlo con el agua dulce, tal cual indica el manual. Miremos el machete. Estamos aplicando el proceso para dejarlo en el invierno, ¿no? Bueno, paramos. Y ahora le vamos a hacer flashing. No se va a ver nada acá porque estamos tirando agua dulce que pasa por el water maker, agua dulce que pasa por el water maker, filtrada con el filtro de carbono, y lo tiramos directamente por la salida de agua del barco. Todo proceso larga algunas gotitas de agua. Veámoslo. Podemos tirar acá adentro directamente para que no caiga dentro del tanque directamente, ¿no? Ahí estamos limpiándolo bien. ¿Esto cuánto demora? Recordemos que tenemos la válvula de despresurización. Esto es 1 minuto más o menos. La válvula de despresurización tiene que estar abierta,
pierde unas gotitas de agua. ¿Y la salida de agua al mar dónde está? La salida del agua al mar le mostramos que está en el costado del barco. La misma que usa en la heladera. Exactamente. Vamos a llenar el tanque, el balde, con el agua del flashing para hacer la preparación del producto ácido que va a quedar todo el invierno dentro de del sistema de agua del water maker. El producto lo mostramos fase 3. Bueno, ponemos agua filtrada con el flashing y le agregamos el producto que es ácido. Vamos a verificarlo. Vamos a medir pH, vamos a mantenerlo. Efectivamente, en pH 6, menor que 7, que es neutro, es un ácido, ligeramente ácido. Y bueno, esto ahora lo vamos a dejar directamente dentro del equipo. Vamos a hacerlo circular y cortarlo y dejarlo ahí adentro. Bueno, entonces ahora con el water maker, despresurizado siempre, hago circular el producto. Circula el producto. Y ahora vamos a dejar el producto adentro. Vamos a tirar un poquito directamente. Parte del producto se está yendo y no lo dejamos todo, o sea, le dejamos para que quede lleno, ¿no? Lo dejamos para que quede lleno. Lo apagamos y hasta la próxima temporada. Secamos todo para que las gotitas que cayeron no queden mojados. Hasta la próxima temporada.